Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de este correo del SAT de la declaración anual. Ya tenía en mente elaborar un video dedicado únicamente a quienes están obligados o no a presentar la declaración anual. Pero bueno, con estos últimos correos masivos del SAT a las personas físicas, pues nos servirá para hacer este video que abarque varios temas. Te voy a platicar además que bueno, esto es una como que la punta de un iceberg de mucha información. Va a haber mucha información que yo toque aquí muy poco, que desencadena en temas más complejos, pero en este video pues bueno, vamos a poder conocer varias cosas. Pues primero, ¿por qué llegan estos correos? Número 2, ¿qué hacer en caso de recibir uno de estos correos? Repercusiones de hacer o no hacer las obligaciones. Y también pues bueno, vamos a conocer qué personas físicas están obligadas a presentar declaración anual y qué personas no. Como parte introductoria, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de este correo que te pudo llegar. Recuerda que este correo, que esta es la primera parte de esta información, este correo es parte de las facultades de gestión de la autoridad fiscal. Entre todas las facultades que tiene el SAT, pues una de ellas es estar monitoreando a los contribuyentes y también estarlos invitando a que cumplan con sus obligaciones fiscales. Este tipo de correos es un correo masivo, es decir, el SAT programa el envío masivo de estos correos electrónicos y muchas veces pues no se fija si la persona a la que le manda este correo pues en realidad está obligada a presentar declaración o no. Este correo no es un requerimiento, como bien dice acá, es un comunicado, es decir, pues básicamente te está informando de la información que ellos tienen. Lo que te está informando es que, pues bueno, en teoría algunas personas físicas que tengan ingresos por sueldos y salarios, en teoría, y que en este caso nos dice, déjenlo algo más grande, que exceden los 400,000 pesos están obligadas a presentar la declaración anual. Desafortunadamente aquí no nos muestra el fundamento legal, que sí veremos en estos videos. No nos muestra el fundamento legal más que la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces veremos si lo que dice este correo es cierto. Quizá a ti te llegue un formato distinto. Entonces, además de esta información, te dice que pues detectó que se emitieron comprobantes fiscales digitales por internet de nómina hacia tu persona. Entonces está suponiendo que debes presentar declaración anual. Como te comento, no son un requerimiento, por sí mismos no te van a generar ninguna obligación fiscal ni ninguna multa, pero sí habría que revisar si tú como persona física estás obligada a presentar la información o la declaración que este correo te está mencionando. ¿Qué hacer si te llega uno de estos correos? Pues bien, la recomendación que siempre les hago es que aunque tú no estés presentando declaraciones o no estés obligado, siempre tramita tu contraseña y tu firma electrónica en caso de que no la tengas. Porque estos documentos te permiten estar monitoreando tu situación fiscal en el SAT. Te van a permitir también responder a estos correos, mandar aclaraciones. Si llega a algo más serio como una revisión, algún proceso de vigilancia profunda, pues bueno, seguramente te pedirán vía el portal del SAT que envíes algunos documentos y quizá te pidan que los envíes firmándolos electrónicamente. Entonces, creo que todos los contribuyentes sí es bueno que tengamos estas dos herramientas para consultar nuestra situación fiscal. Después de eso, pues bueno, revisa si tienes la obligación de cumplir con lo que menciona el correo. En este caso es la presentación de la declaración anual de personas físicas. A partir de ahí, si ya revisaste la información y determinaste que sí debiste presentar tu declaración anual, pues bueno, preséntala lo más pronto que se pueda. Si tú ya determinaste que no estás obligado a presentar declaración anual, pues bueno, no es obligatorio contestar el correo, ¿no? Pero a veces podrías enviar un caso de aclaración donde la autoridad sepa que, bueno, pues sí leíste el correo, sí te llegó y que de acuerdo a ciertas los parámetros que yo aquí te voy a mencionar, pues bueno, no estás obligado a presentar declaración anual. Por si llegan a querer molestarte después, pues bueno, te puede servir de antecedente de que, oye, autoridad, pues yo ya te mandé un caso de aclaración y
te adjunté estas pruebas donde te demuestro que yo no estoy obligado a presentar declaración anual, ¿no? Esto es completamente opcional. Quien quiera puede mandarlo y si no lo mandas, pues no es obligatorio. La recomendación personal aquí que yo les hago a todas las personas físicas, sobre todo si tienes deducciones. Bueno, primero que conozcas las deducciones personales. Y segundo, si llegas a tener algún gasto de deducción personal, que lo incluyas y si presentes tu declaración anual, porque podría haber un saldo a favor y podrían devolverte dinero. En caso de que no conozcas las deducciones personales, pues bueno, nosotros acá tenemos una guía precisamente. Esta es la guía, esa ya es la 2024, la guía de deducciones personales, donde te explicamos todo lo relacionado a estos gastos que son deducciones personales y también a los estímulos fiscales. Vamos a poner un link aquí para que puedas descargar esta guía. Y recuerda que también todos los documentos que nosotros aquí compartimos, pues también se los hacemos llegar en caso de que ustedes lo quieran, ¿no? Entonces, si quieres estos documentos, pues voy a dejar un link para que nos dejes tus datos y los solicites. Y si se me olvida dejar el link, pues bueno, hay que en un comentario ponme, oye contador, pues no pusiste el link, me interesarían los documentos y ahí te mando la información para que los puedas tener. Ahora, ¿qué repercusiones hay en caso de, pues ahora sí, de hacer caso omiso o de no, sobre todo no presentar tu obligación fiscal? Si tú determinaste que debes presentar declaración anual y no la presentas, te pueden multar. Digamos que eso sería lo más grave. Imagínate que pues ni siquiera tenías impuesto a pagar y el simple hecho de no presentar tu declaración anual te multa. Puede generarse un impuesto. Y si el impuesto, más bien si habría un impuesto a pagar y pasa tiempo, ese impuesto se va a actualizar y va a tener recargos. ¿Qué quiere decir? Si a lo mejor pasan 3 años y tú tenías que pagar 2,000 pesos, esos 2,000 pesos se vuelven 2,500, 3,000 pesos por las actualizaciones y los recargos. Entonces, cuidado con esta parte. Si se genera este adeudo con el SAT reporta a las instituciones, por ejemplo, esta del Buró de Crédito. Entonces en el Buró de Crédito va a aparecer ahí que tienes una deuda con el SAT. Y si eres de los que se quieren comprar un coche o de los que quieren pedir un crédito para una casa, pues bueno, esto va a afectar a esta calificación en el Buró de Crédito. Así que ten cuidado con esta situación. Ojo, aquí ojo con esta parte que te voy a comentar. Históricamente, las personas que solo tienen el régimen de salarios, a mí no me ha tocado ver, y muchos colegas comparten esto, que la autoridad fiscal es poco probable que llegue y te haga algún tipo de revisión si únicamente estás por salarios. También a mí no me ha tocado ver ninguna multa a los asalariados. Entonces muchos podrían decir, oye, pues bueno, entonces pues es posible que no me haga nada, si hay una posibilidad, pero recuerda que no siempre será así. Recuerda que esto puede cambiar y que la autoridad fiscal en algún momento, pues sí se le podría cambiar la política que está teniendo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí vamos a ponernos a revisar a los salarios y de ahí empiecen a revisar. Recuerda que ellos tienen facultades hasta para pedirte información de 5 años atrás, ¿no? Entonces no vaya a ser la de malas que por ahí del 2027 te digan, oye, ¿sabes qué? Pues pásame tu información del 2023, del 2024, 2025 y tú no tengas nada y ahí andes a las carreras intentando sacar el asunto, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para ponernos a revisar nuestra situación fiscal, ver si tenemos esta obligación y si la tenemos, podemos irnos poniendo ahí al corriente. Vamos a ver quiénes están obligados a presentar declaración anual y quiénes podrían no presentarla. El fundamento legal es estos 2 artículos. Bueno, estos 3 artículos es un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un artículo del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y una regla de la resolución miscelánea fiscal. Antes de continuar con esto, me gustaría compartirte lo siguiente. Las leyes fiscales son sujetas de interpretación por distintas personas. Por esa razón, la interpretación que yo haga puede diferir de la interpretación que haga otro contador, otro abogado o incluso puede diferir de lo que interprete la propia autoridad fiscal. Como puedes ver aquí en este cuadro que te comparto,
las personas que promulgan las leyes, pues bueno, es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros los contribuyentes, los asesores de los contribuyentes, el SAT, la PRODECON e incluso el propio Poder Judicial, interpretamos las leyes. El SAT es la institución autorizada para aplicar estas leyes fiscales. Aquí como te lo pongo. ¿Cómo la interpretación de la autoridad fiscal puede diferir de la interpretación de un contribuyente? Es posible acudir al Poder Judicial para que se resuelva esa controversia en la interpretación. Esto es muy importante que yo te lo comente, porque a lo mejor si ves el video de otra persona o ves información de otra persona, incluso ves algún noticiero de la tele y dan otra información, pues es la razón de que haya distintas maneras de presentar esta información es la interpretación. La interpretación de las personas puede diferir. A final de cuentas, si hay una interpretación distinta entre el SAT y los contribuyentes, la última palabra la tendrá el Poder Judicial. Dicho lo anterior, ahora sí comencemos. Obligados a presentar declaración anual de personas físicas. Primero, obviamente este video está más orientado a los salarios, pero bueno, mencionaremos también las personas que tienen otros regímenes. Primero, los salarios con un patrón en el extranjero. Si tú eres una persona física que está aquí en México y trabajas a lo mejor vía remota para una empresa en el extranjero, pues tendrías que presentar tu declaración anual, precisamente porque esa empresa que esté en el extranjero no te va a timbrar un CFDI mexicano. Entonces, por esa razón, de inmediato adquieres la obligación de presentar tu declaración anual. Si estás en el régimen de salarios y tienes otro régimen como el de actividad empresarial, como el de arrendamiento, como el de plataformas tecnológicas, también estás obligado a presentar declaración anual. Aquí hay que tener cuidado porque a lo mejor, por eso te comentaba de tramitar tu contraseña y tu firma electrónica, porque a lo mejor tienes otro régimen asignado y tú ni en cuenta, ¿sí? Tú nunca, por alguna razón hiciste mal un trámite o ibas a poner un negocio y nunca lo suspendiste y por ahí tienes la obligación de presentar declaración anual porque tienes el régimen de salarios y porque tienes otro régimen al mismo tiempo. Entonces por eso es importante estar monitoreando tu situación fiscal y que veas que solo tienes el régimen de salarios. Número 3, salarios más indemnización. Si durante el año, en este caso estamos viendo el año 2023, pero va a aplicar para cualquier año. Si a ti en un año, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el 2023, si en el 2023 te indemnizaron, es decir, te corrieron y te dieron estos 3 meses de liquidación y los 20 días y la prima de antigüedad y todas estas cosas, si caíste en ese supuesto en 2023, pues tendrías que presentar tu declaración anual de 2023 por el simple hecho de que te liquidaron. Yo aquí le puse indemnización porque en las leyes fiscales así se llama la famosa liquidación. En las leyes fiscales se señala como indemnización. Entonces tendrías que presentar tu declaración anual. Número 4. Las personas físicas del régimen de salarios que solicitaron por escrito al patrón que no les efectuará cálculo anual. Recuerda que si tú eres una persona física y quieres presentar tu declaración anual, debes de comunicárselo por escrito al patrón porque los patrones están obligados a hacer un cálculo anual de ISR. Normalmente si eres asalariado verás que por ahí del mes de enero, las primeras quincenas o las primeras semanas es probable, si no es que en febrero, venga por ahí algún ajuste de ISR precisamente porque ellos te hicieron el cálculo anual. Entonces si tú le informaste a tu patrón por escrito que no querías que te hiciera este cálculo porque tú ibas a presentar tu declaración anual, pues bueno, en automático estás obligado a presentarla. Además de lo anterior, salarios con 2 patrones en forma simultánea. Si tú tuviste 2 empleos al mismo tiempo, es decir, durante el año trabajaste para 2 empresas al mismo tiempo, te timbraron 2 empresas recibos de nómina al mismo tiempo, tendrías que presentar declaración anual. Aquí hay que tener especial cuidado con esos esquemas creativos de nómina, aquí te lo puse. ¿A qué me refiero con estos esquemas creativos de nómina? Pues que tú trabajas para una empresa y recibes nómina de 2 o de 3 empresas porque quieren estar ahí evadiendo las cuotas del IMSS, ¿no? Entonces, como te hacen eso, en automático caes en los supuestos de tener 2 patrones en forma simultánea.
Entonces, como caes en ese supuesto, tienes que presentar declaración anual. Víctor, trabajé de enero a abril en una empresa y luego no me contrataron hasta julio y de julio a diciembre trabajé en otra. Bueno, eso no es simultáneo, ¿va? Y número 6, salarios e ingresos superiores a 400,000 anuales. Esto es ingreso bruto. Pero aquí le puse ahí va un asterisco. Estas personas con ingresos superiores a 400,000 anuales, en algunos casos podrían no presentar declaración anual. Aquí vamos a ver cuáles son esos casos. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente los obligados son estos. Y vamos a ver en qué casos podrías no presentar la declaración anual y cuáles son los requisitos que debes cumplir para ello. Bien, ¿cómo te podrías salvar, entre comillas, de no enviar declaración anual? Primero, vamos a partirlos en dos. Las personas que ganan más de 400,000 y los que ganan menos de 400,000. Este importe recuerda que es antes de impuestos, recuerda que es el salario bruto. Primero, menos de 400,000 pesos y trabajaste todo el año. Pues, requisito que tu ingreso sea únicamente por el régimen de salarios. Como ya lo comentaba, que el ingreso sea menor a 400,000 brutos. Que no hayas tenido dos o más patrones de forma simultánea, que es lo que te decía, ten cuidado con estos esquemas creativos de nómina. Y también que no le hayas solicitado por escrito al patrón que no te efectuara el cálculo anual. Recuerda que esta solicitud es cuando tú le dices al patrón, ¿sabes qué? No me hagas cálculo anual porque yo voy a presentar mi declaración, ¿no? Si eso no lo hiciste y reúnes todos los requisitos, no estarías obligado. Trabajaste una parte del año. Fíjate que aquí la ley señala las personas que dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre, es decir, una parte del año. Y muchos nos preguntamos, oye, autoridad fiscal, ¿qué pasa si yo, en lugar de trabajar de enero a julio, yo empecé a trabajar apenas en octubre, tampoco tengo el año completo? Al momento de grabar este video y de los artículos que consulté, no venía ese supuesto. El supuesto que viene es, ¿qué pasa si si no trabajaste todo el año? Refiriéndose a que si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, es decir, trabajaste de enero a julio. Pero el supuesto no señala qué pasa si trabajé de julio a diciembre, ¿va? Yo creo que podríamos aplicar lo mismo, que tus ingresos sean únicamente por salarios, que los ingresos inferiores sean a 400,000 pesos y que también no tengas dos o más patrones de forma simultánea. Otra vez te voy a poner aquí, ojo con esos esquemas creativos de nómina. Si a ti te están pagando por uno de estos esquemas creativos de nómina, recuerda que en automático te están generando la obligación de presentar declaración anual, ¿va? Entonces, cuidado con estos esquemas creativos de nómina. Y ahora sí, ¿cuáles serían los requisitos para no presentar declaración anual si tus ingresos fueron mayores a 400,000 pesos en un año? 400,000 pesos, recuerda, antes de impuestos, 400,000 pesos, cantidad bruta. Pues bueno, que tus ingresos únicamente sean del régimen de salarios, que tus ingresos hayan sido únicamente de un patrón. Aquí me faltó ponerle que haya emitido todos tus FDI. Aquí se lo ponemos. O sea, que haya emitido todos los FDIs de nómina que abarquen de enero a diciembre. Obviamente que no le hayas solicitado al patrón que no te haga el cálculo anual, es decir, que no le hayas avisado que tú vas a presentar tu declaración anual. Y por último, que al momento de elaborar el cálculo anual no haya ISR a pagar. ¿Qué quiere decir? Que si tú te metes al formato de tu declaración anual y en todas las precargas sale impuesto a pagar, tendrías que presentar la declaración anual y tendrías que pagar ese impuesto. De aquí lo importante de las deducciones personales que te comentaba, que tenemos este archivo de acá. Recuerda que lo vamos a estar compartiendo con ustedes próximamente, pero de todos modos, si quieres apuntarte a la lista para que cuando lo tengamos te lo mandemos, pues ahí déjanos por ahí tu correo electrónico o en un comentario déjanos, oye Víctor, a mí me interesarían estos documentos del video, y te mandamos el link para que te puedas registrar. Entonces, reitero,
Estos son los requisitos para que si tú ganas más de 400,000 pesos en el año, optes por no presentar la declaración anual y esto no sea una infracción, es decir, no la presentes y no te multen. Esta última es muy importante precisamente por las deducciones personales. Si te sale impuesto a pagar, haces el cálculo y hay impuesto a pagar, pues sí estarías obligado a presentarlo. Y bien amigos, vamos a dejar el video hasta aquí el día de hoy. Sé que esta información te va a servir para que puedas conocer todo lo relacionado sobre esta declaración anual del régimen de salarios. No olvides guardar el video, por ahí si es necesario pues compártelo con amigos que tengan estas mismas dificultades. Mi nombre es Víctor Vázquez, yo te voy a ver en el próximo video.